¿Cómo están, estimados usuarios y estimadas usuarias? Esta es la clase número 67 de Fisiología Social y de Anatomía Social. Mi nombre es José Martín Brón y les estoy dando las clases con respecto a los derechos ciudadanos o derechos de las células humanas del cuerpo social. Vamos a hablar entonces de los derechos a la crítica, a la autocrítica, el derecho a la identidad, los derechos de la mujer, los derechos a la educación y otro tipo de derechos. Vamos entonces a la computadora. Del derecho y el deber a la crítica y a la autocrítica. Toda persona, ciudadano o ciudadana, tiene derecho y el deber a la utilización de la crítica y de la autocrítica con las siguientes características. La utilización de la crítica y o de la autocrítica se podrá realizar, pero sin caer en expresiones punibles y hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación. Una de las misiones fundamentales de la prensa, la radio, la televisión, las computadoras, los teléfonos, las revistas y los libros es abordar los problemas de la actualidad y revelar la opinión pública sobre cuestiones de vital importancia social. Criticar constructivamente los errores y deficiencias reales que hubiere en diversos campos de la vida republicana y económica. Las personas o instituciones criticadas o que se autocritiquen independientemente de sus funciones, cargos o títulos, y más aún si pertenecen a las autoridades de la República, están obligadas a comunicar a los órganos de la prensa, la radio, la televisión u otros medios, o a las organizaciones que les criticaron, las medidas adoptadas para la rectificación a la que hubiera lugar. Eso es como todo, estimado usuario y estimada usuaria. Usted sabe que principalmente a nivel universitario se le pide a una persona que manifieste cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. La mayoría de las personas a veces hasta inventan fortalezas que no tienen o magnifican las debilidades. Pero normalmente en muchos casos no proponen una solución para esas debilidades. O incluso así teniendo las debilidades de manera consciente, no hacen nada para eliminarlas o aminorar esas debilidades. Bueno, el cuerpo social de la República no puede hacer eso. Tiene que estar consciente de sus debilidades, claro, también de sus fortalezas, pero buscar soluciones a esas debilidades por medio de la autocrítica constructiva. No es igual que yo les diga, mira, hay muchos huecos en la calle, el alcalde no sirve. A que yo diga, mira, es posible que deberíamos formar el famoso comando de replanteo que se especialice solamente en hacer carreteras y tapar huecos y cosas así. Una solución, ¿verdad? Porque si me quedo en la crítica, ¿qué gano yo con eso? Vamos a seguir. Del derecho personal del autor o de la autora y el derecho de propiedad intelectual. Toda persona, ciudadano o ciudadana de la República, mientras cumpla cabalmente con esta Constitución y con la ley, tiene derecho personal de autor o de autora y derecho de propiedad intelectual sobre una o varias obras de su propio ingenio, cualquiera que sea su naturaleza, que comprende facultades de carácter personal o moral, como por ejemplo
el derecho a decidir si publica o no la obra, el derecho a utilizar su propio nombre o un seudónimo para distinguir la obra, el derecho de modificar o destruir su propia obra, el derecho de donar, alquilar, regalar o vender su propia obra y otros. Se entiende que el conjunto de estas facultades es de carácter personal o moral y se denomina derecho personal del autor o de la autora y es un derecho moral y patrimonial de la personalidad y como tal debe ser compensado o resarcido hasta de manera monetaria por parte de terceros que pretendan utilizar o utilicen la obra de ingenio. En todo caso, toda recompensa, reconocimiento o resarcimiento no podrá ser inferior a 1000 unidades tributarias por cada obra de ingenio. Se entenderá que igualmente el autor o autora de la obra de ingenio, bien sea por medio de su propia persona o por parte de sus representantes, tiene derecho de pedir y recibir reconocimientos, recompensas, resarcimientos o indemnizaciones, incluso monetarias, si considera que sus derechos han sido violentados de alguna manera. Se entenderá que dichas indemnizaciones, reconocimientos, recompensas o resarcimiento serán proporcionales al daño causado o que se pretendió causar. En todo caso, ninguno de estos elementos podrá ser inferior a 1000 unidades tributarias para cada obra de ingenio. Ahora, del derecho de reunión y de asociación. Todos tienen derecho a asociarse de forma lícita, ¿verdad? ¿Cuáles son los límites? Se entenderá que las reuniones o asociaciones en lugares públicos o privados no podrán ser para promover la anarquía o la desobediencia de las leyes o para promover la desobediencia de las autoridades legítimas, ni para la destrucción de bienes públicos o privados o para la violación de los derechos ajenos, incluyendo el derecho a la paz y al libre tránsito. Ahora vamos a hablar de la identidad. De la identidad social, conceptos fundamentales. Del derecho a la identidad social. Toda persona, ciudadano o ciudadana de la República, tiene derecho a tener una identidad social con todos los deberes, derechos y garantías que esto implica como célula humana perteneciente al cuerpo social de la República. Se entenderá que la identidad social es el espacio individual donde una persona considerada como una célula humana básica del cuerpo social de la República forja a través del tiempo de su ciclo vital un sentimiento de continuidad en su vida, con una sensación de coherencia interna que le permite entenderse a sí misma como a un ser individual y singular, pero ligado e inmerso en elementos sociales, culturales y estructurales preexistentes y específicos con los que se puede identificar de manera más o menos permanente, tanto personal como socialmente, por medio de intercambios reales, simbólicos e imaginarios, dentro de una estructura social específica, también preexistente y compuesta especialmente por la familia, la etnia racial, la educación, la historia, el Estado, la nación, el grupo, la clase social, el lenguaje, las influencias ambientales, la herencia cultural, la herencia religiosa, el conocimiento acumulado, la experiencia individual, la historia nacional, el grado de desarrollo nacional. Se entenderá en este sentido que el Estado, el poder público y el poder popular procurarán por todos los medios que la identidad social de cada uno de los ciudadanos y de cada una de las ciudadanas de la República sea lo más coherente y equilibrado posible. Estimado usuario y estimada usuaria, ¿qué significa esto de la identidad?
Este es un tema que cabalga entre lo filosófico y lo psicológico, pero también tiene que ver una cuestión jurídica. Vamos a suponer que nace este individuo en la sociedad. Vamos a llamarlo el señor X. Nace, se desarrolla, se educa, se multiplica, crece y después muere, ¿verdad? Vamos a llamar que sea el número 1. El señor X número 1. Tácata. Después nace, o puede ser el hijo del señor X, que es idéntico a él. Tiene los mismos gestos, se parece en la voz, en el físico, etc. Es casi idéntico y cualquiera lo podría confundir con el señor X número 1. Pero significa que es el señor X número 2. Pero si todo el mundo comienza a confundir a este señor X con el número 1, ¿cómo se sentiría este señor X número 2? Como desorientado, ¿verdad? No valorado por sí mismo. Comienza a dudar de su propia identidad. Incluso si tenemos un señor X1 y un señor X2 y se nos traspapelan las identidades y comenzamos a aportarle los derechos del señor X1 al señor X2, vamos a suponer que el señor X1 le toca una casa, se la damos al señor X2 porque tenía un número de cédula parecido, un nombre parecido, un físico parecido, algo así. Y le damos un vehículo, una asignación de un vehículo, o le damos un cargo, o le damos un bono, o le pagamos una deuda que él no era acreedor de él, que era para este otro señor. O sea que la identidad que sea diferenciada a lo largo de toda la vida es importante, a nivel legal principalmente, pero a nivel personal es todavía más importante. Hay una palabra que no sé si en este diccionario está, ahorita la vamos a buscar, que se llama ser adocenado. No es una palabra muy común, ¿eh? Ser adocenado es estar en lo común, en no distinguirse del resto. Nadie quiere estar adocenado, por eso que las personas se adornan, se tatúan, tienen insignias, se hacen poner apodos o responden a un apodo para distinguirse de otras personas. Incluso se comportan de una manera extraña o diferente, tratando de aportar con su personalidad algún rasgo diferente. Porque las personas quieren expresar su propia personalidad. Vamos entonces a buscar qué es un adocenado. Vamos a ir al diccionario para ver si está la palabra. Hola. Adocenado, ¿qué está? Participio personal, aparentemente, de adocenar, un adjetivo vulgar y de escaso mérito. Significa que es vulgar y de escaso mérito. O sea que un adocenamiento es la acción de adocenar. Y adocenar es un verbo transitivo que significa ordenar por docenas o dividir en docenas. Es una de las acepciones. La otra significa comprender o confundir a alguno entre gente de inferior clase. Úsese también como reflexivo. O sea que te ponen
o ponen a la persona entre gente de inferior clase social o de inferior calidad. Nadie quiere ser adocenado, ¿verdad? Estimado usuario y estimada usuaria. Que si usted, por ejemplo, pertenece a la clase A, no lo coloque en la clase C ni D, ¿verdad? O que si pertenece al primer año, no lo coloca en un grado inferior. Eso tiene que ver con la identidad. Vamos a continuar entonces con esta materia. Del derecho al cambio de género. Toda persona mayor de edad, civilmente hábil y en plena posesión de sus facultades mentales, tiene derecho a decidir por sí misma y sin ningún tipo de coacción el cambio de género sexual de su preferencia, lo cual implica un cambio biológico de órganos sexuales por medio de cirugías, tratamientos médicos, quirúrgicos, químicos u hormonales. Se entenderá igualmente que el cambio de género pudiera implicar también un cambio o transformación de la apariencia física de la persona por medio de vestimentas, posturas, hábitos, comportamientos o modales referentes al sexo al cual pertenece o se desea pertenecer. Se entenderá que todo intento o acción en el sentido de detener, prohibir, discriminar o menoscabar este derecho constituye delito. Ahora aquí habla del cambio de género forzado. Ok, estimado usuario y estimada usuaria. Este es un tema también un poco polémico, ¿eh? Como el derecho al aborto, el derecho al suicidio, el derecho a la eutanasia, los derechos sexuales, el derecho al cambio de identidad. Este derecho al cambio de género, usted, estimado usuario, o usted, estimada usuaria, lo tiene a nivel constitucional. Lo estoy colocando yo aquí como una opción. Pero imagínese que usted cambia de sexo de forma forzada. Alguien lo secuestra, lo lleva para un sitio escondido, le hace una operación quirúrgica, le hace un cambio de sexo, le inyecta hormonas. Y las hormonas tienen un efecto psicológico dentro de la persona. Por muy hombre que usted sea, si nació hombre, comienza a pensar de forma femenina, porque la cantidad de hormonas dentro de la mente, la cantidad de hormonas femeninas comienza a afectar su manera de pensar. Igualmente, si es una mujer y la secuestran y sin su consentimiento le hacen un cambio de sexo y le inyectan hormonas masculinas, va a llegar un momento en que usted va a comenzar a actuar y a pensar como un hombre. Si lo hace de forma voluntaria, no hay problema. Pero si es forzado, ahí es donde comienza el problema. ¿Y qué significa eso? ¿A dónde quiero llegar? ¿Usted se acuerda de la teoría conspiranoide que yo les he dicho? Yo tengo una teoría, no es fácil de comprobar, de que las compañías extranjeras de alimentos, las transnacionales, están haciendo una campaña desde hace años para desmasculinizar a la población, más que todo latinoamericana. Le inyectan hormonas femeninas a todos los alimentos, comenzando por el pollo, los huevos, la carne de cerdo enlatada, la carne de res que viene compactada, así como las de las hamburguesas, los McDonald's. Y también le inyectan o le transmiten
una especie de enfermedad que se llama brucelosis. Esa brucelosis produce en la mujer esterilización de la mujer. Es muy difícil de comprobar porque es una sustancia que no deja residuos en el cuerpo, pero produce su efecto. Muchas de las mujeres que consumen mucha carne de McDonald's, sin saberlo, se están autoesterilizando por esa sustancia, la brucelosis. Y sospecho que a la Coca-Cola y otros refrescos también les están echando hormonas femeninas, así como a la cerveza, concentrados proteicos, etc. Es mejor comer sano y natural. Vamos entonces a continuar. Se entenderá que constituye delito y por tanto está prohibido a todo ciudadano o toda ciudadana, autoridad, entidad, institución o compañía realizar o intentar realizar el cambio de género forzado a otras personas o grupos de personas, sean o no menores de edad, bien sea de manera pacífica, por medios o métodos químicos, quirúrgicos u hormonales, o por formas o maneras violentas o aparentemente suaves, por influencias psicológicas, imposición de modas, costumbres, modales, vestimentas, posturas filosóficas o pedagógicas. Se entenderá que el cambio forzado de género podría implicar formas o maneras abiertas o subrepticias de imponer o tratar de imponer el cambio de género por medio de mensajes subliminales aparentemente inofensivos o insidiosos, la utilización de la fuerza directa, el uso de la amenaza de la violencia física, la aplicación de procedimientos quirúrgicos, médicos, químicos, hormonales, etc. El Estado, el poder público y el poder popular protegerán en la medida de lo posible a las personas en situación de vulnerabilidad contra todo tipo de abusos o de delito en este sentido. Ahora, del libre desenvolvimiento de la personalidad. Toda persona, ciudadano o ciudadana, tiene derecho al libre desenvolvimiento de su propia personalidad, sin más limitaciones de las que se derivan del derecho de las demás personas y del orden público y social. Se entenderá que el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad es un derecho condicionado y no deberá interpretarse como un derecho absoluto que conduzca al libertinaje o que permita la anarquía, la propagación del caos, el desconocimiento de las leyes, el abuso de la libertad de expresión, la omisión o distorsión deliberada o no de los deberes ciudadanos, ni a la perturbación de la paz pública y al orden social. Ahora, de la igualdad de la ley, ante la ley. Todos son iguales ante la ley, etc. Ahora, el derecho a la identidad. Toda persona, ciudadano o ciudadana de la República, tiene derecho a la identidad personal y de afirmar su identidad como una persona única, determinada, individual y diferenciada de las demás personas. Se entenderá que el derecho a la identidad implica incluso jurídicamente el interés legítimo y conveniente hasta para las mismas autoridades de la República de determinar de manera exacta e inconfundible la verdadera identidad de cada persona para asignar y demandar de forma inequívoca los derechos y deberes ciudadanos. Se entenderá que para este cometido de diferenciar exactamente a cada persona, la República dispondrá de todo tipo de registros biométricos donde expresen y se mantengan datos de identidad y signos distintivos de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de la República.
El organismo encargado para este procedimiento es el Poder Electoral a través del Consejo Nacional de Registro Civil y Electoral, el CONARECI. Bueno, estimado usuario y estimada usuaria, este parece un tema corto, pero podría dar para mucho de qué hablar. O sea, yo traté de resumirlo lo más posible, pero es un tema que si se comienza a discutir puede dar para varias cantidades de tiempo. Una de las personas que yo más admiro con respecto a la cuestión de la identidad son a la gente asiática. Se sabe que para los latinos, los asiáticos todos son iguales. O iguales o muy parecidos. Entre ellos se diferenciarán, pero para uno ve a uno y parece que los viera a todos. Ahora, ¿por qué yo los admiro? Porque justamente la cuestión de la identificación. ¿Cómo se identifican entre ellos? ¿Cuál es la característica que los puede diferenciar si todos son muy parecidos? O sea, desde nuestro punto de vista todos son casi iguales. Ahora imagínese usted cuando alguno de ellos comete un delito, supóngase que sea robo, asalto a mano armada o cualquier cosa y solamente está tapado hasta aquí, o sea, se le ven los ojos nada más y la policía puede conseguir a esa persona. Es casi una hazaña casi sobrehumana. Esa capacidad de identificación que tienen los asiáticos entre ellos, tenemos que tenerla nosotros mucho más diferenciada, ¿verdad? Porque nosotros, o sea, me refiero a los latinos, que tenemos una sangre muy mezclada y somos muy diferentes unos de otros. Unos somos más feos, uno es más feo que el otro, pues. Es muy fácil diferenciarnos unos de otros. Pero la idea es diferenciarnos de manera completa. O sea, cuál es nuestro código genético, nuestro genoma humano, cuál es nuestra fecha de nacimiento, la cédula de identidad, la huella dactilar, el iris, el tipo de iris, porque aunque usted no crea, esta es otra forma de diferenciación, el iris, la planta del pie, el sonido de la voz, el fenotipo de la persona, etc. Vamos entonces a ampliar esta información. Pero primero vamos allá a una pausa musical. Vamos a regresar entonces para continuar. Ahora, de la data GCH y el procedimiento para determinar la identidad ciudadana. Se entenderá que el cuerpo social de la República, a través de las autoridades competentes y de los órganos que la componen, realizará los trámites y actos necesarios para determinar y diferenciar claramente la identidad cierta y perfecta de todas y cada una de las personas que pertenecen a la República como células humanas del cuerpo social.
Para realizar el procedimiento necesario para determinar la identidad ciudadana, se incluirán los siguientes elementos exactos e inequívocos en una base de datos que podrá ser conocida como la data GCH, cuyas siglas significan genoma celular humano. Genoma celular humano, los cuales son a saber: registro del número de cédula de identidad y código GCH, registro de fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nombre y apellido, sobrenombre o seudónimo, si lo tuviera, la edad, profesión, ocupación u oficio, domicilio, estado civil, registros fotográficos a través del ciclo vital, registros psicométricos, registros biométricos, prontuarios médicos, huellas digitales, marcas corporales reconocibles, firma personal, peculiaridades grafológicas, o sea, la forma de escritura, ¿verdad?, timbre de voz y del iris ocular, nacionalidad de origen si la tuviera, registro del ADN, alergias y enfermedades, cuentas bancarias y prontuario bancario, actividades laborales, actividades civiles más resaltantes, actividades políticas más resaltantes, actividades comunitarias si las tuviere, servicio militar y prontuario militar, prontuario policial si lo tuviere, prontuario estudiantil, tipo de sangre, registro físico de muestra de sangre para el banco de sangre, registro físico de muestra de semen para el banco de semen si fuere masculino, registro físico de muestra de óvulos para el banco de óvulos si fuera femenino, marcas dentales y prontuario dental, actividades extracurriculares principales, logros intelectuales o personales si los tuviere, vínculos familiares, hijos, parejas u otros, dotación, registro de dotaciones personales que les hayan sido entregadas, como por ejemplo ropa, calzado, herramientas, vehículos, espacio vital, porcentajes de ganancia, jubilaciones, pensiones, bonos, compensaciones y otras, registro de discapacidades, clonaciones, mutaciones u taras genéticas, registro de ser o no ser donante de órganos para efectos de trasplante y del banco de órganos, registro de defunción o en caso de fallecimiento. Entonces, estimado usuario y estimada usuaria, usted ve que en este registro GCH se trata de ser lo más completo posible, de que no haya un error en la identificación de un individuo, sea femenino o masculino. Como ha sucedido que algunas personas, por ejemplo, han caído presos porque lo han confundido con otra persona, o que han sido víctimas de una venganza personal porque también los confundieron con otra persona, y así sucesivamente. Entonces ahora vamos a hablar del derecho al cambio de identidad. Toda persona, ciudadano o ciudadana de la República, mayor de edad, civilmente hábil y en plena posesión de sus facultades mentales, tiene derecho al cambio de identidad, como, por ejemplo, el cambio de nombre y de apellido, alegando causas razonables, como el hecho de que el nombre original sea demasiado común, ridículo o vergonzoso para su persona. Se entenderá que el cambio de identidad puede ser también por motivos de un cambio de sexo de la persona interesada debido a una operación quirúrgica o por otros procedimientos. Se entenderá que sean cuales sean los motivos o causas, las autoridades competentes del cuerpo social de la República no podrán oponer ningún tipo de objeciones o de trabas burocráticas o de otra especie, y al contrario dispondrán todo lo concerniente para facilitar el procedimiento de dicho cambio de identidad, cuyo tiempo de procedimiento no podrá ser superior a 72 horas administrativas. Se entenderá que la cantidad de veces que una persona tiene derecho para cambiar legalmente de identidad
estará limitada a 20 veces a lo largo de su ciclo vital, así como la oportunidad de hora, momento o lugar para la petición de dicho procedimiento, y ningún funcionario público podrá imponer o tratar de imponer trámites diferentes a los aquí señalados, salvo los que dictaminen los mismos procesos administrativos. Se entera que no se permitirá que en las identificaciones oficiales o en las cédulas de identidad de los ciudadanos y ciudadanas se coloquen señales particulares o informaciones adicionales que revelen el cambio de identidad o el historial de la persona interesada, salvo para casos administrativos del mismo registro electoral y civil. Se entera entonces que las cédulas de identidad de cada uno de los ciudadanos y de cada una de las ciudadanas de la República solamente contendrán los siguientes datos: nombre y apellido completo, el chip electromagnético inteligente, tipología biométrica, el ADN y tipo sanguíneo, la huella dactilar o plantar, la fecha y lugar de nacimiento, el número de cédula, el código electrónico especial asignado del acta GCH, la firma personal, la fotografía reciente, el tipo de alergia, enfermedad o discapacidad si la tuviere, el tipo de sangre, la dirección de domicilio asignado por coordenadas GPS y el tipo de vehículo asignado y número de placa. O sea, más nada. No va a tener, estimado usuario y estimada usuaria, quiero que me entienda bien. La data GCH es una data interna administrativa para el sistema de registro gubernamental. O sea, es una data que está ahí por si acaso, por decir algo. No, que a mí no me han dado un apartamento. Bueno, aquí aparece que te dimos 2 veces el apartamento. O te hemos dado 2 apartamentos. No, que a mí no me han dado una nevera. No, vamos a buscarte. No, aquí aparece que ya te la dimos. A menos que se lo estemos dando a alguien parecido a ti. O que tú vayas a reclamar, mira que yo soy doctor y me pusieron que yo soy maestro. Cosas así, pues, algo que sea legal. No, que yo nací en Táchira y me pusieron que yo nací en San Fernando de Apure. O sea, esos errores no pueden suceder. Porque va a haber una data a lo largo de toda la cadena de la vida de la persona. Todos sus cambios de residencia, lo que se le ha dado, lo que le ha dejado de dar, todo su prontuario, pues lo que se llama prontuario. Lo que pasa es que la palabra prontuario ha sido desprestigiada. La mayoría de las personas piensan que prontuario es solamente prontuario policial. Pero uno tiene un prontuario médico, prontuario estudiantil, prontuario bancario, etc. Y entonces en la cédula, cuando alguien le presente la cédula, no va a aparecer esa información completa, solamente va a aparecer lo que le acabo de decir. La información de las alergias, de los medicamentos que usted podría necesitar. Al haber un accidente ya se sabe qué administrarle, qué no administrarle, cuál es su dirección, su teléfono, a quién avisar en caso de un accidente, etc. La información básica, pues. Nombre, número de cédula, número de teléfono, etc. Esa es una cosa que quería aclarar. Se entenderá que el derecho al cambio de identidad no podrá utilizarse como método o como excusa para evitar cualquier tipo de responsabilidades penales, civiles, administrativas o legales que les competan o que se les pudiera imputar. Ahora, usted puede tener el derecho al sistema de protección de testigos, que no existe aquí en Venezuela, hasta donde yo sepa. Toda persona, ciudadano o ciudadana de la República, tiene derecho al sistema de protección de testigos, SPT. Sistema de protección de testigos, dispensado por el Poder Judicial de la República. Las autoridades del Estado, del Poder Público y del Poder Popular, y especialmente las autoridades pertenecientes al Poder Judicial, dispondrán todo lo concerniente
para facilitar el cambio de identidad y la cobertura de todas las necesidades físicas o psicológicas a todas las personas amparadas por el Sistema de Protección de Testigos, SPT. El Sistema de Protección de Testigos sirve tanto para personas que sean testigos claves en casos judiciales como para sus hijos, hijas, esposas, esposos, parejas, familiares, amigos o amigas de personalidades, autoridades, funcionarios o altos dignatarios o altas dignatarias que pudieran ser o hayan sido objetos u objetivos de secuestros, hurtos, atracos, asesinatos, extorsiones, atentados, amenazas u otro tipo de delito. Tal delito de usurpación de cargos o de identidad. Se entenderá que en el cuerpo social de la República se considerará que la usurpación ilegítima de cargos y o de identidad constituye delito con las exenciones que estipule la ley. Toda persona, ciudadano o ciudadana de la República, aun con la autorización expresa y por escrito de la persona a quien suplanta o representa, y aun esgrimiendo razones o motivos altruistas, morales o valederos, incurre en el delito de usurpación de cargos y o de identidad, si y solo si se hace pasar por la persona legítima a quien verdaderamente le corresponde el cargo y o la identidad, por lo que todos sus actos bajo esta modalidad son nulos de toda nulidad, con las excepciones estipuladas en esta Constitución. Se entenderá que quedan exceptuadas del supuesto del delito de usurpación de cargo y o de identidad las personas autorizadas por la República por motivos de procedimientos tecnológicos experimentales, policiales, militares, médicos o judiciales, incluyendo las personas que estén involucradas en el sistema de protección de testigos. Se considerará que no usurpan el cargo y o la identidad las personas que han sido autorizadas a representar a las personas interesadas por medio de un poder o papel certificado por escrito para efectos de todo tipo de trámites en que tengan que utilizar el cargo y o la identidad de la persona que representa. Sin embargo, todos los actores y actrices involucrados sabrán de manera clara desde el principio de la diferencia entre la persona representada y la representante. Se entenderá que las personas interesadas, mayores de edad, civilmente hábiles y en plena posesión de sus facultades mentales, pueden emitir documentos con los cuales autoriza ser representada. Entonces puedes cambiar también de nombre hasta 20 veces. Puedes tener un primer nombre, un sobrenombre. Se entenderá que con respecto al derecho a un nombre propio, que debe advertirse que el ciudadano venezolano o la ciudadana venezolana que aceptare y usare algún título nobiliario otorgado por alguna potestad de países o autoridades extranjeras, porque la República no los concede ni los concederá, o sea, los títulos nobiliarios, podrá ser considerada o considerada automáticamente como un traidor o traidora a los principios generales de la República, la cual es eminentemente socialista, y en consecuencia serán inmediatamente inhabilitados o inhabilitadas para servir en cualquiera de los cargos oficiales dependientes de los poderes públicos nacionales y del Estado, sin menoscabo de otras sanciones civiles, penales o administrativas. Como les expliqué, estos títulos nobiliarios son, por ejemplo, conde, vizconde, príncipe, etcétera, cosas así, pues. Se entenderá que ninguna autoridad de la República admitirá el registro y la oficialización de nombres propios o nombres civiles que sean excesivamente extraños, impronunciables o difíciles de escribir, o que sean de carácter
infamante o vergonzosos, a menos que sean el apellido original, paterno o materno de la persona interesada. También las personas tienen derecho a un seudónimo o sobrenombre. Puede ser, por ejemplo, que se utiliza el seudónimo o sobrenombre con exclusividad dentro de una esfera de actividad donde normalmente se emplean seudónimos o sobrenombres, como por ejemplo en el ámbito literario, en los medios artísticos, en el ámbito deportivo, en profesiones peligrosas y otros. A ninguna persona le será lícito ni tolerable por parte de la República el hacerse pasar por otra persona, usurpando su nombre, cargo o identidad, o realizar trámites legales bajo seudónimo o al amparo del anonimato, así sean de manera esporádica, casual, momentánea o continua. Todo documento personal deberá comprobar la identidad y la biométrica o biometría biológica de la persona interesada, de conformidad con la ley. Sin embargo, estos documentos no contendrán mención alguna que califique la afiliación, salvo la partida de nacimiento. Tampoco mencionarán particularidades religiosas, económicas, sociales, políticas o de otro tipo que hagan presuponer algún tipo de discriminación. Ahora, de los servicios públicos. Vamos a hablar entonces de los derechos al acceso de los servicios públicos. Es un derecho humano, los servicios públicos, deben ser eficientes. Entonces dice, se entenderá que para la República está prohibido privatizar los servicios públicos, bien sea de manera camuflada o abiertamente. Antes bien procurará que los mismos sean de acceso gratuito, universal y de muy alta calidad. Se clasifican los servicios públicos de acuerdo con la función que cumplen en la sociedad. Por ejemplo, servicios sanitarios, como son el agua potable, las aguas servidas, el aseo urbano, los cementerios y las cloacas. El servicio de condiciones mínimas de vida, como son la electricidad, el transporte urbano, el transporte interurbano, los aeropuertos y el gas. Los servicios de ordenamiento social, como son por ejemplo la policía, los bomberos, la defensa civil, los tribunales judiciales. Los servicios públicos de formación, como son las escuelas básicas, la educación intermedia, la educación superior, la educación especializada, la biblioteca. Y los servicios de recreación, como son el cine, televisión, radio, turismo, las plazas y los parques. Están los servicios de comunicaciones, por ejemplo las computadoras, los correos, teléfonos públicos y telégrafos. Los servicios de salud, están los hospitales, las beneficencias, los centros de salud, los mataderos, la salud pública. Los servicios comerciales, como son los bancos, los mercados y los comercios. Los servicios de vivienda, por ejemplo, están las viviendas, los sitios de trabajo y los hábitats. Se entendía que la República deberá crear las condiciones objetivas para que el cuerpo social de la República disponga de todos los servicios básicos más modernos y futuristas que puedan existir. Ahora, antes de hablar aquí de esto de la religión, quería subir un momento a esta cuestión que lo pasamos como muy rápido. Vamos a ir un poco más arriba. Estos registros
con respecto a la identidad social, ¿verdad? Estimado usuario y estimada usuaria. Eso tiene que ver también con esos servicios públicos o los servicios que debería tener cada sociedad. Usted ve que esos servicios que acabo de mencionar prácticamente son los servicios que hacen que una nación sea más o menos civilizada. Porque suponga usted que tenemos las viviendas y los comercios, pero no tenemos agua, no tenemos medios de transporte, no tenemos escuelas, no tenemos hospitales. La gente comienza a pasar trabajo. Entonces, ¿cuál es la idea que les quiero decir? ¿Por qué avancé hacia atrás? Con respecto a la identidad, todo este sistema que yo les estoy diciendo con esta cuestión de el socialismo biológico y del cuerpo social, la idea es que usted, estimado usuario, y usted, estimada usuaria, se apropie de esta idea, la haga suya personal. No crea que solamente mi invención, mi imaginación, en un libro ahí solamente, lo vi un ratico y después me olvido de eso, no. La idea es que usted se apropie de eso y que lo haga parte de su identidad personal. ¿Cuál es el pequeño esfuerzo que le pido? Que tiene que tratar de disuadirse a sí mismo de que su zona de confort realmente no es confortable suficientemente. Esa identidad social que proviene de que cuando usted nació consiguió esta sociedad que está ahorita mal hecha, mal planificada, sin buenos servicios básicos, sin buenos servicios sociales, con una política desordenada, con una sociedad opresiva, no es una buena forma de confort. O sea, su zona de confort no es confortable. Y si usted quiere mejorarla, tiene que saber que tiene que salirse de su zona de confort. Pero no va a ser una salida dramática ni traumática. Primero usted tiene que aprender todos estos pasos que les estoy dando ahorita. Saber que tiene que cambiar la Constitución, realizar las asambleas populares para implementar la Asamblea Deliberativa Nacional, el ADN pues, del cuerpo social. Tiene que empezar por ahí. Y adoptar, si no todos, por lo menos la mayoría de estos artículos que yo estoy colocando aquí. Porque si no va a continuar en su supuesta zona de confort que no es confortable. ¿A usted le gusta estar como está? Porque ya se acostumbró a eso. ¿Le gustan los problemas sociales que tiene en su país? ¿Le gustan las carencias que tiene en su hogar? ¿Le gustan las deficiencias de los servicios? ¿Se siente cómodo con el AMPA? ¿Se siente cómodo con toda la payasada de la política? Esas son las preguntas que usted mismo se tiene que hacer. Vamos entonces a dejar esto hasta aquí para entonces a la siguiente clase comenzar con la cuestión de la religión. Como yo sé que es un tema un poco más denso, vamos entonces a comenzar con eso con un poquito más calma para la siguiente clase. Vamos a ver, la dejamos hasta aquí. Nos vemos entonces en la siguiente oportunidad.